¿Sabes parar? ¿Sabes que tu cuerpo te habla? Yo no lo sabía, pero tu cuerpo te habla y la mayoría de las veces el problema es que no escuchamos las señales que nos manda. Yo tampoco supe escucharlas y por eso llegué a donde llegué y hoy estoy aquí para contártelo. En el café anterior, en la semana pasada, te hablaba de la importancia de crear pequeños espacios de descanso antes de llegar al límite y terminaba diciéndote que no esperes a tener vacaciones para poder descansar, porque el cuerpo casi nunca grita de repente. Primero susurra y hoy quiero hablarte de esos susurros, de esos primeros síntomas, de esos primeros mensajes que él te manda y que yo no supe escuchar. Ya te conté que en el 2012 acabé en urgencias, que un cardiólogo me dijo que mi cuerpo empezaba a encender todos los pilotos rojos y que yo estaba haciendo caso omiso, y me dijo que debería de cogerme la baja, pero que yo me negué. Que paré 3 semanas, que cogí vacaciones, pero de que después pues seguí exactamente igual, como si no hubiera pasado nada. Y ahí empezó todo. Cada vez estaba más cansada, sin energía, empecé a tener migrañas constantes y llegó un momento en mi vida que prácticamente todas las semanas acababa en urgencias. Yo me acuerdo que iba para casa los viernes y me paraba en el hospital de Torrelodones a que me conectaran a la bombona de oxígeno porque la medicación ya no me hacía efecto. Recuerdo que un neurólogo me dio unas pastillas que costaban 2 pastillas por aquel entonces 22 euros, pero digo, esto tiene que ser para un caballo, pero a mí no me hacían nada. Lo único que me calmaba era cuando me conectaban a la bombona de oxígeno. Y bueno, llegó un momento que ya me conocían y yo le decía, bueno, la gente se va de marcha el viernes, yo me vengo aquí a tomar mi chupito de oxígeno. Y te lo cuento ahora con sentido del humor, a toro pasado, pero bueno, en aquellos momentos mi vida era así y al día siguiente volver a empezar, ¿no? Bueno, en este caso el lunes. A veces tenía que ir entre semana también y al día siguiente pues empezar como si nada. Y hubo una migraña que fue tan fuerte que me dejó el cuello totalmente rígido. Y lo recuerdo perfectamente porque justo ese día a mi jefe se le ocurrió la brillante idea de convocar una reunión a las 10 de la noche en una de las tiendas. Y eso es que nunca lo había hecho, ¿no? Ni era habitual y de hecho creo que nunca más lo volvió a hacer. Pero claro, yo intentaba que no se me notara, pero él, que me conocía muy bien, en un momento que se acercó y me dijo, ¿estás bien? Es que ni te mueves. Y claro, le dije, no es que no me puedo mover, es que tengo el cuello completamente bloqueado. Tengo una migraña, o sea, que me sale la cabeza por... Y me dice, entonces, ¿qué haces aquí? Y digo, hombre, pues si convocas una reunión extraordinaria a las 10 de la noche, pues es que algo gordo ha pasado y bueno, tendré que estar aquí, que soy la responsable de todo este cotarro, ¿no? Y bueno, cuando llegué a urgencias, me acuerdo que el médico que me atendió me dijo, ¿con quién has venido? Y yo le dije, no, he venido sola. Dice, ¿conduciendo? Y claro, en ese momento hasta me dio vergüenza, pero le dije, sí, conduciendo. Y me dijo, ¿pero tú eres consciente de que te podrías haber matado con el coche? Y lo peor aún, que podrías haber ocasionado un buen accidente en la carretera de La Coruña. Con una migraña como la que traes, es que te hubiese podido pasar cualquier cosa. Entonces, bueno, en ese momento empecé a darme cuenta de que lo que me estaba pasando era un poco más serio de lo que yo creía, ¿no? Y de hecho tuve otro percance, por llamarlo así, que me quedé en el Paseo de la Castellana, en un semáforo, estaba parada, pero estaba tan cansada que me quedé dormida. Y fueron unos segundos, pero fue suficiente para que el susto fuera de, ostras, ¿sabes? De que el coche estaba parado y no sé exactamente el tiempo que fue, pero me quedé dormida. Y otro de los episodios que recuerdo así con bastante crudeza fue otra vez que estaba con mi compañero de recursos humanos en una tienda y yo en un momento perdí la vista, se me nubló completamente la vista y estábamos dentro de la caja y yo no era capaz de ver la pantalla del ordenador.
Entonces me mareé y él se dio cuenta y me agarró y entonces, bueno, yo para intentar disimular delante de la encargada dije, ay, se me ha enganchado el tacón aquí en, en una esquina. Y bueno, salimos fuera un momento y claro, ya le dije, no se me ha enganchado tacón ninguno, es que he perdido por completo la vista, es que no te veía, no es que no viese el ordenador, no te veía ni a ti ni a ella. Y me dice, uff, bueno, él se quedó preocupado y yo dije, no, pero estoy bien, ha sido así, bueno, por quitarle importancia. Y yo seguía pensando que eran cosas aisladas, ¿no? Pero bueno, es verdad que me empecé a preocupar de decir, me están empezando a pasar cosas relativamente, por lo menos eran atípicas y eran lo suficientemente fuertes como para pensar que algo estaba sucediendo, ¿no? Que mi cuerpo estaba empezando a chillar otra vez. Y además por las mañanas, bueno, estaba totalmente inflamada, me costaba muchísimo arrancar el día, tenía unas rinitis fortísimas, los ojos hinchados y el estómago estaba completamente irritado. De hecho, me echaba como una especie de ácido por la mañana, como si fuera una espuma, y dejé de poder poder comer en los sitios de menú y me tenía que levantar a las 7 de la mañana para llevarme mi tupper, comer en los parkings. O sea, realmente pues empecé a tener una vida con el trabajo que tenía bastante complicada. Y en aquel momento pues yo pensaba que eran problemas distintos, el estómago, o sea, yo no le veía relación, pero con el tiempo me di cuenta que todo formaba parte de la misma historia. Y así estuve varios años hasta que, bueno, yo recuerdo una vez que estaba en Serrano y crucé al ABC y además recuerdo aquella escena que estaba metida dentro me metí en un pasillo que no había nadie y llamé a la directora de Recursos Humanos y le dije, mira, no creo que sea de hoy para mañana, pero creo que tienes que empezar a buscar a alguien que me sustituya porque yo creo que con el tiempo voy a tener que dejar la empresa. Y me dice, ¿qué pasa? Digo, bueno, pues entre otras cosas que tengo un dolor de cadera que es insoportable. Yo había momentos el día que parecía que tenía todo cristales por aquí. Y recuerdo una vez unas rebajas en Pozuelo que casi entro en una farmacia a comprarme un bastón porque estaba desesperada con el dolor. Y ella me dijo, eso es estrés. Digo, ¿pero cómo va a ser estrés? Un dolor de cadera. Me dijo, sí, a mí me pasa en el ojo y a ti te pasa en la cadera. Y entonces, bueno, me fui al médico y pedí que me hicieran un montón de pruebas y hasta llegar a un internista que me dijo, pues es que sinceramente es que no te veo nada y es más, tienes una analítica de 10. Entonces lo único que puede ser es estrés. ¿A qué te dedicas? Claro, cuando le dije a lo que me dedicaba me dijo, pues haber empezado por ahí. Digo, no, porque yo lo que quería saber era si yo tenía algo grave, si tenía cáncer o si había algún daño en algún órgano que justificara todo esto que me está pasando. Entonces, bueno, si al final no tengo nada grave, en la empresa ya la voy a dejar. Y él entonces me dijo, ¿y no has pensado en pedir una excedencia? Y dije, no, porque con los años que tengo yo ya no quiero volver. A mí ahora lo que me preocupa es que no haya ningún daño cerebral, porque claro, a mí como me dolía tanto la cabeza, yo decía, a ver si tengo un tumor o tengo algo ahí gordo, ¿no? Y me dijo, no, o sea, ahora mismo tienes nada grave, lo que pasa es que tu cuerpo está totalmente inflamado y está chillando, y entonces, bueno, a cada uno le chilla por algún lado y a ti te está chillando pues por la cabeza y concretamente por la cadera. Tienes una trocanteritis crónica, yo tenía todas las bolsas de los trocantes totalmente inflamadas, entonces el dolor al caminar se me hacía insoportable. Y bueno, con el tiempo dejé la empresa, lo que pasa que, bueno, cometí otro error, no supe parar y salí de Guatemala para meterme en Guatepeor, porque me fui a aprender a una zona rural, creyendo que cambiando de vida y dejando la ciudad se iba a arreglar todo, pero no fue así porque el problema siguió viajando conmigo, ¿no? Y entonces, bueno, fue cuando empecé a terapia y hubo un psicólogo que me explicó algo que nunca he olvidado y que hoy te quiero explicar a ti. Me dijo, mira, el estrés es como un vaso. Al principio cae una gota,
Y después otra y otra y otra, las vamos ignorando porque como no nos damos cuenta, es todo en silencio. Seguimos cansados, cada vez estamos más cansados, pero pensamos, bueno, pues ya descansaremos y tiramos para adelante. Pero llega un momento que el vaso está lleno y ya cada gota que entra nueva, el agua empieza a derramarse. Y cuando las primeras fases, pues no tienes energía. La primera, o sea, lo que es la primera fase, no tienes energía, tienes dolores de cabeza, empiezan pequeñas contracturas. O sea, son señales que prácticamente tenemos todos, pero que casi las hemos normalizado. Y después llega la segunda fase, que es cuando ese vaso ya está lleno y los síntomas que empiezan a aparecer son cada vez más, más intensos y más frecuentes. Entonces, lo que era un dolor de cabeza se convierte en una migraña, lo que era simplemente una contractura se convierte en una trochanteritis crónica, y así incluso hay gente que tiene migrañas tan fuertes que efectivamente tiene que entrar en urgencias y hay gente que se tiene que hospitalizar varios días. Entonces, si tampoco escuchamos esas señales de la segunda fase, ahí es donde entra la tercera fase, que es el estrés crónico, que cuando tu cuerpo deja de pedirte permiso. Deja de pedirte permiso y deja de pedirte descanso, o sea, es que te obliga a parar. Llega un momento en que, aunque tú quieres seguir, el cuerpo te dice que no. O sea, ya hablaremos de eso en otros cafés, porque a mí después me empezaron síntomas todavía más serios y yo recuerdo de estar hasta una semana sin poder caminar, sin poder levantarme de la cama porque las piernas no me sostenían. Y es lo que me dijo ese psicólogo, el problema es que el estrés es silencioso, se va calando, se va calando, se va calando, como una lluvia mojada, ¿no? Que se va calando los huesos hasta que cuando llueve muy poquito parece que no te mojas, pero si estás mucho rato debajo de esa lluvia, al final te mojas como si te cayera un aguacero en 5 minutos. Entonces tu cuerpo está recogiendo toda esa agua derramada que no supiste ver, ¿no? Que no supiste escuchar. Y aquella frase pues me quedó grabado, ¿no? O sea, tu cuerpo está recogiendo toda el agua derramada de ese vaso. Y durante estos años de enfermedad he aprendido muchísimas cosas, no porque quisiera, sino porque mi cuerpo me obligó a aprenderlas. Y he aprendido sobre todo a escuchar a mi cuerpo, ¿no? Cuando él me dice para, yo paro. O sea, caiga quien caiga. O sea, mi salud ahora está por encima de todo y de todos. Y todavía hoy cuando me dice, recuerdo una frase que me decía este psicólogo, que me decía, no esperes a que tu cuerpo pare, no fuerces. O sea, para tú antes. Y eso aún hoy en día lo sigo a pies juntillas, porque si espero a que él para, cuando para no me gusta nada lo que hace. Así que bueno, ahí lo dejo, ¿vale? Sí que te voy a contar que uno de mis pilares y lo que más me ayudó es utilizar mi casa como un refugio, como un nido. Siempre lo había hecho, pero durante esta enfermedad se ha convertido en mi búnker. Y de hecho fue durante estos últimos años de enfermedad que escribí mi primer libro, Cómo estar feliz en cualquier casa. Y en el próximo café te contaré cómo nació ese libro y algunas de las pequeñas cosas que yo hago a diario en casa para convertir cualquier casa donde esté, porque normalmente no estoy siempre en la misma casa, y para convertirla y convertirla en un hogar, ¿no? Y porque a veces sanar no siempre consiste en irse lejos. Consiste en aprender a habitar de otra manera el lugar en el que estamos, ¿no? Y de eso también va el siguiente libro que estoy ahora mismo escribiendo. Así que nada, si te apetece acompañarme en este camino y seguir compartiendo cafés, suscríbete y te espero el próximo domingo, si Dios quiere, en el siguiente. Te mando un besazo enorme.